Buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas. El origen y significado de la democracia, formas de comprensión de la democracia moderna, tipos de democracia, evolución histórica y demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Mi grupo está conformado por Alcíbar Castro Melanie, Banchón Arteaga Brian, Cárdenas Villega Ariana, León Guevara Aarón y quien les habla, Bermúdez Medina Cristel. Origen y significado de la democracia. El origen de la democracia se remonta a los últimos años del siglo VI a.C., en Grecia, principalmente en Atenas. En Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno, la democracia. Esta persigue el interés común, que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas. De ahí el origen de la palabra democracia. Demos, pueblo y kratos, poder, es decir, el poder del pueblo. Formas de comprensión de la democracia. La democracia nace en Grecia y antes existía la monarquía, el poder de una sola persona. La democracia en sus inicios tuvo defectos, como es el hecho de que excluía a ciertos grupos, como las mujeres, esclavos y extranjeros. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Si bien es cierto no había reyes, pero solo los poderosos podían elegir, es decir, había estructura democrática, pero no para todos. Luego de la Revolución Francesa, se consideraron conceptos como la igualdad y se configuró la forma de gobierno como la república, adoptando la democracia. Pero persistían los privilegios para los que no tenían poder. En Ecuador nace en 1830 como república y revestida de democracia, pero sigue siendo las referencias históricas anteriormente vistas. Estos atributos solo los percibieron los grupos de poder económico y el estrato socioeconómico dominante, la oligarquía. La democracia moderna. Democracia es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente 2.600 años de historia. Sin embargo, su aplicación más reciente data de hace 400 años, más o menos, pero no como un proceso continuo de las sociedades, sino como un fenómeno que se ha ido desarrollando de forma esporádica en diferentes lugares y épocas. El significado radical de la democracia moderna implica básicamente la inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia. Así, una democracia radical está basada en los principios de respeto total al otro, a sus formas de pensar o actuar, a la opinión ajena, a las diferencias, así como en los valores como la libertad, la tolerancia, la participación, la justicia, la pluralidad, la interculturalidad, la solidaridad y la reciprocidad. Tipos de democracia. Existen diversos tipos de democracia. Entre los principales se destacan los siguientes. La democracia directa o pura. Esta es un tipo de gobierno en el que los ciudadanos ejercen el poder sin ningún intermediario. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. La democracia indirecta o representativa. Es un tipo de gobierno en el que los representantes del pueblo, que fueron elegidos por todos los ciudadanos mediante sufragio, son quienes toman las decisiones. La democracia semidirecta es un tipo de gobierno que combina tanto a los representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones como al pueblo que participa de manera directa para decidir sobre otros asuntos. La democracia parcial, también denominado no liberal, es un tipo de gobierno en el que a pesar de existir las convocatorias a elecciones y algunos principios democráticos básicos, las actividades del gobierno no son conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, también denominado Estado de Derecho, es un tipo de gobierno que se basa en la ley fundamental o estatuto, donde están escritas todas las leyes y los de los ciudadanos, que todo gobierno debe respetar. La democracia parlamentaria es un tipo de gobierno que se diferencia de la democracia representativa,
porque los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo, que está en manos de los parlamentos subordinados por un jefe de Estado o monarca. Evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos nacionalidades. Dolores Cacuango nació en el latifundio de San Pablo, Urcu, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha, Ecuador, en 1881, y fueron sus padres peones, conciertos o como entonces se llamaban indios gañanes. Creció campesina en la choza pobrecima de sus padres y sin concurrir a escuelas alguna. Jamás aprendió a leer o a escribir, pero algo había en ella que la diferenciaba del resto de sus congéneres, porque decidió sacar de la ignorancia a los demás. Su primera experiencia política le dio vino sorpresivamente cuando un indio llamado Juan Albamocho, disfrazado de mendigo y pidiendo caridad, se sentaba a pie de los despachos de los abogados y oía lo que conversaban. Tránsito Amaguaña. Rosa Elena Amaguaña Alba, conocida como Tránsito Amaguaña, nació en Pecillo, perteneciente a la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, Pichincha, Ecuador, el 10 de septiembre de 1909. Durante toda su vida luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas de su país. Demandas indígenas en el siglo XX. En 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios semanales laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, etc. En 1938, el Código de Trabajo y la Ley de Comunas, que por primera vez reglamentaba el trabajo agrícola. Demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural, su forma de vida, etc. El pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural y la eliminación de la discriminación racial. El pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. A continuación, un breve video de resumen de lo que hemos hablado. Queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo tema dentro de Educación para la Ciudadanía. El día de hoy les vamos a hablar sobre la democracia en el Ecuador. ¿Qué es democracia? Democracia es una forma de gobernar que proviene del verbo griego demos, que significa personas o pueblo, y de kratos, que significa poder. Definiendo a democracia podemos decir que es el poder que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. La democracia en el Ecuador está basada en la representación política y es sometida a elección popular. Son estos partidos políticos quienes representan al pueblo, encarnan sus intereses, sus ideologías y sus aspiraciones cuando lleguen al poder. Democracia representativa en nuestro país es el acto de elegir a nuestros representantes, el mismo que atraviesa un proceso de selección mediante el voto. Se eligen a los candidatos según sus ofrecimientos y se exige el cumplimiento de los mismos cuando lleguen al poder. Así se construye la democracia representativa. La democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes para las diferentes funciones del Estado. Estos asumen la responsabilidad de administrarlo dentro de los principios o propuestas planteadas en campaña electoral. Al elegir a sus representantes, del pueblo se despoja de su poder y lo entrega a los gobernantes que actúan en su nombre. Dificultades y límites de la democracia representativa. Las causas de la pérdida de la legitimidad. La legitimidad de poder se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta desobediencia civil, hasta que se vuelva a reconstruir una nueva situación política y se nombren nuevas autoridades.
Gracias.